Buen día, 5 Itzcuintli, público de Maceo Alquintos. Ya hemos explicado que en la cuenta de los días en el pensamiento náhuatl, en el Tonalpohualli, cada uno de los 20 días le corresponde un patrón o patrona, una divinidad del panteón náhuatl. Para los días Itzcuintli, su patrón es ni más ni menos que Mictlantecutli. Entonces nos parece hoy oportuno, un día oportuno para hablar acerca de la Catrina, que ya varias personas nos han preguntado al respecto. Entonces quiero empezar haciendo 5 comentarios sobre el Mictlantecutli que el día de ayer entregué a la prepa de la UAP de Tecamachalco. Para empezar, este Mictlantecutli es por completo diferente al Catrín. Y respecto a este Mictlantecutli que hicimos, pues el día de ayer subimos un video que tarda 4 minutos, en Maceo Alquintos, claro, acerca de la entrega formal que hice de esta obra, que nos llevó 12 días a hacerla, aunque no alcanzamos a terminarla, cuando yo se la entrego formalmente a una de las alumnas que vinieron a traerlo, una mi sobrina. Pues nos pareció correcto hacer eso, la entrega formal, porque en nuestra humilde opinión, pues estos alumnos no llegaron a comprar chiles a la plaza, sino que vinieron a recoger una auténtica obra de arte náhuatl. Pero bueno, venía un chavo, un estudiante que no quiso escucharnos, se negó rotundamente, y su mamá lo venía acompañando en la camioneta que venían a recoger la obra maestra, bueno, la obra. Y la señora se puso a gritar, y en el video se escucha cómo dice que esto de entregar formalmente algo así, pues son puras mamadas. La segunda es que cuando mi sobrina me pidió que realizara esta obra, ella estaba consultando vía WhatsApp con sus compañeros y había quienes no estaban de acuerdo, quienes ponían peros, unas chavas que decían que ellas querían que saliera así o asá. Y bueno, yo fui muy honesto y les puse en claro que pues si querían algo así a su gusto, pues que contrataran un artesano, llegaran a un arreglo con el precio y muy su rollo, no cómo se arreglaban. Pero si querían que yo hiciera esa obra, si ellos me pedían un Mictlantecutli, pues yo les iba a entregar un Mictlantecutli, y que nadie, como artista que soy, pues nadie me iba a decir qué hacer, qué ponerle o qué no ponerle. Bueno, 3, varios me preguntaron cuánto cobré por el asunto. Es como preguntarse cuánto era justo cobrar por dicho trabajo. 2,000, 5,000, 10,000. Y más bien mi pregunta es cómo se calcula el valor del trabajo realizado por una persona, en este caso yo. Si alguien me lo pregunta, yo le diría que a mí lo que me parecería justo sería que le preguntaran a la maestra que les encargó este trabajo cuánto gana ella por hora, o sea, por hora de clases, y bueno, pues entonces multiplicaran eso por 142, que fueron las horas que me tardé en hacerlo, y pues ese sería el precio a pagar, porque obviamente mi trabajo no vale menos que pues el de cualquiera de sus maestros. Y bueno, yo no les pedí en realidad dinero, fue para mí una colaboración. Lo único que les pedí era esos 4 minutos de su atención. 4. La verdad es que yo me decepcioné mucho a ver un video, ya que allí en la prepa de Teca tenían el Mictlantecutli, porque pues era una especie de baile, kermés, una especie de carnaval ahí en la escuela, y lo andaban sangoloteando violentamente al Mictlantecutli. Y pues bueno, la cosa es que lo rompieron, lo dañaron, dicen que se le cayó una pierna. A mí me parece eso muy imprudente de su parte, porque para mí es como si les entregaran un lienzo, una pintura realizada por un artista, y pues ellos la agarraran de mantel ahí para ponerse a comer sus garnachas, ¿no? Número 5 es que obviamente pues yo no esperaba que a esta obra, al Mictlantecutli, le hicieran un ritual, para nada, ¿no? Pues sí es una escuela, pero sí esperaba que como estudiantes que son, esta obra de arte sirviera para abrir nuevos derroteros en el estudio de la comprensión de la iconografía y de la estética del arte náhuatl. Es como un pequeño intento de contribuir a la semiótica del arte, esto que trata acerca de los diferentes niveles de lectura que se le da a una obra artística. Pero bueno, muy su rollo, yo ya lo entregué y ahí ellos sabrán qué le hacen.
Y bueno, sobre la Catrina ya en particular, pues es un esqueleto femenino vestido de manera elegante. La Catrina, esta figura, se ha convertido en la protagonista de bailes, carnavales, muerteadas, halloweeniadas, desfiles, kermeses, concursos en estos días de muertos. A mí varias personas, señoras que han acudido hasta esta aula, me han preguntado qué es eso de la Catrina, de dónde salió eso de la Catrina. Bueno, entonces sobre eso en particular quiero hacer otros 5 comentarios. El primero es que José Guadalupe Posada fue un grabador, todo un auténtico personaje del siglo XIX. Fue un auténtico cronista de la imagen, o sea, con imágenes. Imagínense que él vivió el periodo de Porfirio Díaz, la dictadura, la revolución, es su época, y él lo que hizo es dar cuenta de todo lo que pasaba en la sociedad de la época a través de sus grabados, y él pues trabajó en varios periódicos y para varias imprentas, y pues él iba así como que relatando la historia, lo que pasaba, pero a través de sus grabados, de las imágenes. Dos, que ya en el siglo XX, principios del siglo XX, él hizo un grabado, uno más de sus grabados, que es la calavera Garbanceras. No es la única, él hizo muchos personajes de calaveras, los vestía de todas las formas posibles, pero bueno, él hizo este grabado en particular este año. Se dice que era una crítica al racismo mexicano de la época y que continúa hasta hoy, que tiene que ver con el desprecio, la negación de lo indígena y la exaltación de lo extranjero. Entonces, en aquel entonces lo que estaba en boga pues era lo francés. Entonces la crítica es que esta calavera es una vendedora de garbanzos, que son las mujeres que renegaban de su origen indígena y dejaban de vender maíz y vendían garbanzos como para acercarse, parecerse más a los españoles. Y bueno, la crítica es pues que está toda esquelética, toda muerta de hambre, toda jodida, pero eso sí muy exageradamente elegante, ¿no? Con su sombrero, sus plumas, todo muy afrancesado. La crítica que hace Posada, si esa fue su intención, es válida también para el día de hoy, porque bueno, al menos yo aquí en el pueblo veo que estúpidamente mucha gente piensa que por usar cosas de marca, digamos tenis Nike, zapatillas Andrea, ropa Shine o comprarse un Chiphon, pues eso los hace mejores seres humanos, ¿no? Los hace como que subir de nivel social, a pesar de que quedan todos endeudados, su casa es humilde, pero bueno, ellos pretenden que con vestirse ya, pues ya son gente pipiris nice. Tres, que cuando muere José Guadalupe Posada, pues él muere pobre y solo y queda completamente en el olvido. Afortunadamente, el siglo pasado, llega un francés aquí, un investigador, artista también, y publica ya por los los años 20 del siglo pasado, pues la obra, o sea, hace una recopilación de los grabados de José Guadalupe Posada. Bueno, pues los grandes muralistas reconocieron el valor, admiraron el trabajo de José Guadalupe Posada. Además piensan que el muralismo mexicano es el primer movimiento artístico netamente mexicano. Se dice que todo lo que había antes pues eran meras copias de los movimientos artísticos de Europa. Y bueno, Diego Rivera pues pinta uno de sus murales que se llama Sueño de una tarde dominical en la Alameda, y él ahí pues pinta a la calavera garbancera, pero bueno, la pinta de cuerpo completo, o sea, ya no nada más el cráneo, sino todo el esqueleto, y pues lo pinta así con su sombrerote y ropa muy elegante, y pues pasa a llamarse la Catrina. Número 4 es que esta figura del esqueleto humano, representando la muerte a final de cuentas, en su parte femenina como la Catrina, la masculina como el Catrín, pues se popularizó. Entonces hoy en día pues se hacen mojigangas, se ponen, no sé, figuras en las ofrendas, se hacen el papel picado, y bueno, hay gente que hasta se disfraza, pareciera que de osos panda, porque bueno, se pintan la cara de negro y blanco, pero bueno, pretenden disfrazarse de Catrín
o Catrinas. Y bueno, ¿cómo es que se volvió esta Catrina como símbolo? Se volvió el símbolo mismo de la celebración del Día de Muertos. ¿Acaso sería por la belleza y la técnica del grabador José Guadalupe Posada o del muralista Diego Rivera? Y bueno, mi comentario número 5 es que mi tesis es que la concepción que tienen los pueblos indígenas aquí en México es acerca de la muerte es diferente a la que tiene el judeocristianismo. Entonces aquí en estas tierras pues había una religión milenaria, en el caso de la cultura náhuatl, pues que viene desde tiempos teotihuacanos, y con la conquista también se dio lo que algunos historiadores han llamado la otra conquista, la conquista espiritual, o sea, la imposición del cristianismo sobre esa religión, la originaria de aquí, su destrucción, su aniquilación. Y bueno, esa religión, considero yo, es que no fue exterminada, ese pensamiento religioso. Su parte exterior, la parte superficial, el cascarón, pues sí quedó disfrazado de católico, pero el fondo, la raíz de la espiritualidad de los pueblos indígenas, pues no, esa está viva ahí, soterrada, oculta, en el México profundo. Y bueno, como ejemplo doy el caso, tal vez no muchos lo conocen, el de la Coatlicue, esta escultura colosal que se encuentra allá en la Ciudad de México, en el Museo Nacional de Antropología. Resulta que a finales del siglo XVIII, ya por 1790, el virrey Revillagigedo manda a emparejar la plancha del Zócalo. Entonces ahí hacen trabajos de remodelación, y cuál va siendo que ahí a unos metros de Palacio Nacional desenterraron la colosal escultura de la Coatlicue, que pues esa es una figura monstruosa, en el sentido de que, pues para empezar, no tiene cabeza, sino que son dos serpientes que salen, tiene un collar de manos, de corazones, en sus piernas, sus pies, pues son garras, tienen garras, y entre sus adornos o atributos más destacados, más visibles, pues es un cráneo que tiene aquí en el centro, sobre el pecho. Entonces, ¿cuál fue el destino de esta escultura? Pues cuando la encontraron no sabían qué hacer con ella, pues una escultura muy grande de piedra. Lo que hicieron fue colocarla en el patio de la universidad, que bueno, en ese entonces estaba completamente controlada por la Iglesia Católica. ¿Y cuál va siendo la sorpresa de los religiosos? Que cuando ponen la escultura de Coatlicue ahí en el patio, empiezan a llegar indígenas a rendirle ofrendas, a llevarle pues velas, flores, comida, ofrendas, que se entiende, ¿no? Ellos intentaron detener eso. Lo que hacían fue enrejarla, luego cerraban con candados, todo muy bien la universidad, pero pues ¿cómo le hacían los indígenas? La cosa es que se brincaban los muros, andaban por ahí, y al otro día amanecían ahí las ofrendas. O sea que esta escultura de Coatlicue estaba despertando algo que los religiosos católicos pensaban que ya estaba olvidado, ya estaba muerto, y resultaba evidentemente que no, que ese pensamiento religioso original de aquí, pues con la escultura de Coatlicue, pues estaba así como que emergiendo, resurgiendo. Y bueno, lo que procedieron a hacer los frailes fue enterrarla, o sea, esconderla. Les espantó lo que estaba pasando. Y bueno, un destino diferente en ese mismo año fue que encontraron el famoso calendario azteca. Pero bueno, ese como no era una figura así tal cual de dioses, sino que llama la atención su geometría, su simetría, los símbolos, todo eso, pues de hecho hasta la pusieron en público, ahí la empotraron en una de las paredes de la catedral, y bueno, actualmente junto con la Coatlicue, pues son las piezas estelares del Museo Nacional de Antropología. Entonces consideramos que a finales del siglo XVIII no había aún condiciones para este resurgimiento de la espiritualidad, de la religiosidad de los pueblos indígenas, pues la Iglesia todavía conservaba su poder. Es más, piensen que México ni siquiera existía, lo que existía era la Nueva España. Pero bueno, ya a principios del siglo XX, el primer tercio, digamos,
pues ya todo cambió por completo. México ya había pasado por su revolución, tenía cierta tendencia socialista y sobre todo buscaba su legitimación en el pasado indígena. Con el paso de los años, eso de lo francés pues fue quedando atrás y se fue imponiendo la cultura gringa precisamente, ¿no? Al grado que el día de hoy, el Día de Muertos, pues está halloweenizando, ya lo hemos explicado en otros videos, y hoy este asunto del Día de Muertos se vuelve ocasión de desmadre, de diversión, y lo disfrazan así como que de algo muy, muy cultural. Entonces, bueno, termino diciendo que nosotros vemos que eso pasa en el México de aquí arriba, ¿no? Todo ese fiesta que se hace, ¿no? Por el Día de Muertos, pero abajo, muy abajo, la espiritualidad de los pueblos indígenas está resurgiendo con conceptos como Tonantzin, Totlaticpacnantzin, nuestra madre tierra, Tonatio, el sol, y lo estamos mirando con Mictlantecutli y Mictlancíhuatl, que no son otros más que los patrones, los guardianes de ahí mero, de la región de los muertos. Y bueno, eso es lo que tenemos que decir sobre el Mictlantecutli y la Catrina. Mientras tanto, sigan viendo y escuchando.